Buenas noches, ¿cómo están? Creo que esta es la primera clase con ustedes. Si mal no... Primera clase de Psicología Médica y Neurociencias. Ah, la segunda, ¿no? ¿La primera cuál fue? Ah, la primera fue tutoría. Entiendo que la primera fue tutoría. Creo el día de ayer, miércoles, a las 5 de la tarde. El lunes. A ver. Es que tengo tantos grupos que estoy un poquitín... A ver, el lunes... Ah, tienen razón. Claro, expuse parte del sílabus, hablé de los objetivos principales de la materia y ahí nos quedamos. Correcto, tienen razón. Ya vamos a continuar entonces. Pero antes debo tomar lista. Vamos a poner acá asistencia. A ver. Cristina Abifade. Cristina Abifade. ¿No está? Se está reconectando, doctor. Ah, bueno, si se reconecta rápido, no hay problema. Hasta mientras. Inés Añasco. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, prenda la cámara para verla. Ya voy. Muy bien. Juan Fernando Arteaga. Presidente, doctor, buenas noches. Y activo la Buenas cámara. noches. Perfecto. Roberto Avilés. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches, muy bien. Emily Calderón. Presente, doctor, ya le prendo la cámara. A ver. Presente, doctor, buenas noches. Muy buenas noches, perfecto. Miguel Ángel Coca de Faz. Buenas noches, doctor. Ya enciendo la cámara. A ver. Perfecto. María Gabriela Díaz. Presente, doctor, ya enciendo la cámara. Muy bien. El resto, prenda la cámara de una vez Buenas para... noches. Excelente, muy bien. Rápido, pasamos lista. William Espinosa. Buenas noches, doctor. Presente. Presente, buenas noches. Juliana González. Juliana González. ¿No está? Martina Insúa. Martina María Buenas noches, Insúa. doctor, presente. Perfecto, muy bien. ¿Me puede ver? Claro que sí. La hermosa biblioteca que está atrás, también la vi. Ahí veo un par de libros que me va a prestar, ya veo, ya veo. Ailén Jiménez. Presente, doctor. Buenas noches. En close-up, como siempre, muy bien, perfecto. Muy bien. Freddy Lucas Fiallos. Freddy Lucas. Nada.
Aurora Malacatus. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Agradecido porque usted sacó al libro, ¿no? Génesis Maldonado. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Dagmar Martínez. A ver, Dagmar, muéstrese, por favor. Ni se la ve ni se la escucha. Nada, no la veo. No la veo. ¿Dónde está que no la veo? Va a reiniciar. Bueno, cuando se reinicie me avisa. Katy Monar. Buenas noches, doctor. Presente. A ver, perfecto, muy bien. Braulio Orellana. Buenas noches, doctor. Presente. Perfecto, muy bien, buenas noches. María José Pesantes. María José Pesantes. Buenas noches, doctor. Sí. Perfecto, muy bien, buenas noches. Melina Plaza. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. César Prieto. Buenas noches, doctor presente. Muy bien. Arturo Puyaguari. Don Arturo, ¿dónde está? No se lo ve ni se lo escucha. Arturo, no está Arturo. Maylis Rendón. Maylis Rendón. No hay nada. Nada de Maylis Rendón, no está. Aura Roca. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Pamela Saldaña. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Mary Valencia. Dagmar, ¿qué me dice Dagmar? ¿Ya se la ve? Sí, creo que ahí ya se me puede ver. No, no la veo, no la veo. Aquí ya se puede ver. Excelente, ahí sí, muy bien, Dagmar, perfecto. A ver, por aquí estaba. Dagmar, muy bien. ¿Alguien más? Cristina Abifade. Cristina Abifadel. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, preséntese para verla. ¿Sí me puede ver? Perfecto, muy bien. Ay, qué bueno. Gracias. Continuamos por acá. Mary Valencia. Mary Valencia. Mary Valencia. No, no está, definitivamente. No está Emily Valencia. Emily Valencia. Carla Vascones. Hola, doctor, buenas noches.
Buenas noches. Muy bien. Erika Vera. Aquí. Buenas noches. Perfecto. Jorge Zambrano. Hola, doctor. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Bueno, los que no han respondido ni se han dejado ver, Juliana González, Freddy Lucas, Arturo Puyaguari, Maylis Rendón Suárez y Mary Valencia Ezeta no están presentes. Okidoki. Vamos por acá nosotros avanzando. Dígame, Cristina. Doctor, disculpe, es que Marinoelia Valencia está tratando de conectarse. Tiene problemas con el internet. No sé si la... Ya, cuando se conecte me avisa. Ok. No se olvide, porque si no me avisa, ahí pasa la lista. Ok, vamos entonces avanzando. La clase pasada nos quedamos en... Expuse parte del sílabus y hablé de los objetivos principales de la materia. Vamos avanzando con el sílabus para terminar de explicarlo. Nosotros ya vimos los objetivos generales y específicos, ¿verdad? Ya vamos a explicar después con unas diapositivas cuáles son realmente, es decir, lo que nosotros de los contenidos, de los objetivos, están ahí los 4 más importantes, ¿no? Las políticas, ya saben, no se permite uso de celulares, la inasistencia 0, el atraso 50%. Fecha de tareas, etcétera, etcétera. Ya la conocen ustedes esto. Aquí tenemos las estrategias de evaluación con el nuevo sílabus. A ver que esto no se lee bien. Ahí está. Funciones psicológicas, relación mente-cuerpo, relación médico-paciente, técnicas de comunicación más efectivas. Para eso ya vamos a subir los libros guías en este momento. Antes de eso vamos a terminar de exponer el sílabo, programación de los contenidos, ¿no? Observen ustedes cómo combinamos la neurociencia cognitiva con la psicología, porque realmente las dos cosas son la misma. Claro, ustedes dirán, no puede ser. La psicología está en otra facultad, otro modelo, y la neurociencia cognitiva nació, dígase lo que se diga, en la medicina. Desde luego que sí. Estudio del cerebro, medicina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Que psicología es igual a neurociencia cognitiva? Bueno, desde el punto de vista tradicional, siempre se separaba la psicología por un lado y el cerebro por el otro. Siempre hubo un abismo tremendamente grande entre el cerebro y la conducta. Sin embargo, la neurociencia cognitiva ha avanzado y actualmente podemos relacionar mente con el cerebro, es decir, la conducta con sus bases neurales. Gracias a 2 avances, por un lado la neuropsicología y por el otro lado, y el más importante de todos, los diagnósticos por imagen. El avance de la tomografía de emisión de positrones, de la estimulación, de la resonancia magnética funcional, nos ha permitido ver qué áreas del cerebro son las que se encienden, en qué orden, en qué patrones se encienden las áreas del cerebro, de tal manera podemos decir, estas áreas están relacionadas con tal función. Así de sencillo. Gracias a la ciencia del diagnóstico por imagen, que antes se llamaba, en mi época, radiología.
Ahora se llama imagenología. Y el futuro que depara es bastante prometedor, con nuevas técnicas como la espectroscopía. Incluso se dice que después de una década, o tal vez menos, o tal vez más, pero vamos a llegar al momento en que el diagnóstico por imagen también nos va a dar no solo el diagnóstico de la patología, que ya las computadoras lo hacen, sino también diagnósticos de conducta a través de la espectroscopía. Es decir, vamos a hacer una resonancia magnética nuclear y nosotros podemos darnos cuenta que es un maníaco depresivo, nos podemos dar cuenta que es un trastorno psicótico o nos podemos dar cuenta que es un psicópata con el diagnóstico por imagen. Llegaremos a eso, no es una ciencia ficción, ya estamos muy cerca de eso. Entonces, ahí ustedes más que nada van a ver que la neurociencia cognitiva se unirá con la psicología, totalmente. Actualmente están muy cerca, hay una relación totalmente, ya prácticamente íntima en ciertas áreas, con la psicología y la neurociencia cognitiva. ¿Qué tipo de psicología? La psicología conductual y la neurociencia cognitiva. Esas dos son las que se van a unir muy pronto para ya concebir al ser humano de una manera. Porque hasta ahora, repito, la psicología más filosofía, todo el mundo la considera una simple literatura, fantasías por aquí, cosas que se escriben por acá, y en cambio el cerebro, eso sí es algo serio, eso sí es algo científico, eso sí es medicina. En cambio la psicología como que es algo muy de novela, de cosas así, ¿no? Pero ya no. Y esa es la misión de esta materia, que ustedes se den cuenta el estado actual de cosas, ¿no? En la unidad 2 nosotros vamos a ver los procesos psicológicos básicos, ya vamos a ver lo que se llama función psicológica, ¿sí? Eso tiene su antecedente histórico que lo vamos a explicar ahora. Los procesos psicológicos básicos y sus correlatos neurales, ahí entra la neurociencia. Correlato neural significa las bases neurales en donde se asientan funciones como motivación, emoción, memoria, pensamiento, lenguaje, inteligencia. De ahí viene el neurodesarrollo. A nosotros nos interesa brevemente hacer un bosquejo del desarrollo embriológico que ustedes conocen bien, lo estudiaron en la materia de embriología. Uno de los aparatos más importantes que se estudia es el sistema nervioso. Desde que se forman las tres placas, ¿de dónde sale el sistema nervioso? Vamos a ver primero, a ver si recordamos un poquito. En el neurodesarrollo unidad 4 vamos a ver. Pregunto, ¿cuáles son las tres principales placas o láminas que se producen en el embrión? ¿Cuáles son? ¿Alguien me puede decir? Esa es una pregunta de colegio, ¿no? Yo siempre molesto a los estudiantes, les digo, esa es una pregunta del Vicente Rocafuerte, como para estudiantes del Vicente Rocafuerte. A ver, ¿cuáles son las tres láminas que se producen y a partir de cada lámina salen determinados órganos? Perfecto, endodermo, ectodermo y mesodermo. Correctísimo, muy bien. Y la segunda pregunta, el sistema nervioso, ¿de dónde parte? ¿De cuál de esas tres láminas? ¿Qué pasó? Un estudiante del Vicente Rocafuerte me hubiera... Eso, ectodermo. No, ecto. Ana Belén está mal. Ectodermo. Vamos a escribirlo por si acaso. Ectodermo. ¿Sí? De ahí viene el sistema nervioso. Del endodermo vienen las vísceras. ¿Sí? Otra cosa. Del ectodermo, el sistema nervioso. Se forma primero la placa. Después la placa se dobla y forma un surco.
Después el surco se cierra y se forma un tubo de placa neural, surco neural, tubo neural. Y después del tubo se hacen lo que se llama vesículas, anterior, media y posterior, muy fácil de decirlo, ¿no? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Entonces, ahí vienen, eso es algo muy esquemático. Eso ustedes lo saben, ¿no? Pero a nosotros, paralelamente a eso, vamos a hablar del neurodesarrollo con respecto a la personalidad del sujeto. Los diferentes tipos de personalidad o de sistema psicológico que se dan en las diferentes fases de la vida. ¿Sí? Lactante, primer año de vida, que es el lactante, y ahí viene primera infancia, segunda infancia, prepuberal, adolescencia, adulto joven, adulto maduro y tercera edad, y ahí termina. Entonces tenemos ahí lo que se llama la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, en relación con la embriología. Esto lo van a repetir ustedes en varias materias, como por ejemplo pediatría, y justamente esto les va a servir para eso. También para psiquiatría infantil. Luego en la unidad 5, la psicopatología del cerebro. Ya a partir de las funciones psicológicas, nosotros vamos a hablar de áreas psicopatológicas para examinarlas. De lo que nosotros en la unidad 3, a propósito, sí se ve bien sí se puede leer, ustedes pueden leer lo que está escrito ahí, las unidades, todo. Ok, entonces miren ustedes en la 3, al hablar de la 2 y la 3, procesos psicológicos básicos y procesos psicológicos básicos 2, que son las funciones psicológicas, o llamadas facultades mentales, ya vamos a ver de dónde salió esa palabrita, esos términos. Hagan de cuenta que la unidad 2 y la unidad 3 es la fisiología de la conducta. Y la unidad 5 es la fisiopatología y la semiología de la conducta, que es la psicopatología. La psicopatología, repito, es la fisiopatología y la semiología de la conducta. Ahí estamos hablando ya de conductas alteradas. En cambio, en la 2 y la 3 estamos hablando de conductas normales. Igual que la fisiología, con sus diferencias que ya la vamos a ver cuando llegue el momento. Y en la 6ª, la psicosomática. Oiga, ese es un campo extraordinariamente apasionante, donde hay mucho que establecer, mucho que investigar. La relación mente-cuerpo. La psicosomática es un capítulo muy importante en la medicina, respetada por todo el mundo, porque hay muchas enfermedades relacionadas con la psicosomática, el colon irritable, algunas patologías dermatológicas, ciertos tipos de asma bronquial, ciertos tipos de gastritis y de úlceras. Hay problemáticas psicosomáticas, que el mismo gastroenterólogo dice, aquí hay personas, este es un problema de personalidad, aquí no se trata de darle un antiácido, aquí va más allá del asunto, es un problema de acá, dicen. Entonces, Mary Valencia, a ver, muéstrese para verla. ¿Dónde está? A ver. Mary Valencia dice que ya llegó, ¿dónde está? A ver. Ni se la ve, ni se la escucha. Mary Valencia, ¿me escucha? No dice nada. Hola, doctor, buenas noches. Soy María Valencia. A ver, muéstrese para verla. Nada. Pero del celular fácilmente nomás se pueden conectar sin ningún problema.
No la veo. Bueno, volvamos a lo nuestro, ¿no? Estábamos por acá. El contenido. Entonces habíamos dicho 2 y 3 es el correlato de la fisiología y la unidad 6 es el correlato de la psicopatología, de la fisiopatología y la unidad 5, perdón. Miren ustedes, hasta se parece el nombre, fisiopatología, psicopatología y semiología de la conducta alterada, ¿no? Relacionada con las bases neurales del cerebro, por supuesto. La unidad 6, campo apasionante de la psicosomática, la van a estudiar muchísimo en medicina interna. Dentro de los procesos de diagnóstico diferencial, siempre tienen que tomar en cuenta la psicosomática, ¿no? Y la intervención psicológica, tratamiento biológico, obviamente. Tenemos 2 tipos de tratamiento, psicológico y biológico, para los trastornos de conducta. Y finalmente la psicología de la salud, la relación médico-paciente, el estrés y el afrontamiento, cosas muy importantes. De hecho, la relación médico-paciente aquí está la... Bueno, esto es... A ver. Aquí está el desglose del contenido que nosotros vamos a estudiar, ¿no? Procesos psicológicos básicos, la unidad 3, mostrándoles el sílabo para que tengan un conocimiento del asunto que vamos a trabajar. Brevemente, de forma rápida, para que tengan una visión de conjunto. Ahí tenemos la psicopatología y el cerebro. Siempre el estudio de la conducta normal o de la conducta normal o alterada, siempre en relación con el cerebro. Fíjense ustedes. Esa es la idea, ¿no? La psicosomática, intervenciones psicológicas, ahí está la psicoterapia, la consejería. Y finalmente la psicología de la salud con uno de los objetivos más importantes que es la relación médico-paciente. Entonces con esto ya hemos terminado más o menos. El cambio que vamos a hacer, porque el texto me llegó recientito, el que la señorita Malacatus tuvo la gentileza, la fineza de sacar el libro para dárselos a ustedes. Justamente vamos a entregar los libros guías ahora mismo, ¿no? Yo sé que la señorita Malacatus tuvo la gentileza de repartirles a muchos. Vamos a subir oficialmente el libro en Blackboard para que oficialmente, repito, se cumpla la obligación de subir los libros que vamos a trabajar. El libro de BEAR lo vamos a trabajar en tutoría. Lo que nosotros vamos a utilizar, el libro Purves, que es un libro de neurociencia más actualizado del 2018. Lamentablemente está en inglés, pero lo podemos traducir sin ningún problema. Actualmente se traduce con Google Translation, Google Translate, muy fácilmente, ¿no? Y obviamente el texto guía de Fundamentos de Psicología, tenemos otro Psicología que recién lo adquirí del año 2020, que se llama Psicología Médica y Comunicación. Ese libro, léanlo. Después de que terminen las clases, cuando tengan tiempito, léanlo. Les va a servir muchísimo para el ejercicio de la profesión. Habla de la comunicación con los pacientes. Eso es clave, totalmente clave. Ustedes dirán, no, lo más importante es saber la técnica, saber teoría, saber no.
No. Lo más importante es la comunicación con el paciente. ¿De qué vale que usted sepa mucho medicina si no lo sabe comunicar? ¿De qué vale? De nada. Ok, entonces, sílabus explicado. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna inquietud? ¿Algo que ustedes quieran agregar? Quizás algún temita por ahí. ¿Alguna cosita que quieran agregar, que ustedes quieran que se den psicología médica? Ok. Entonces, vamos por acá. ¿Y qué pasó con Mary Valencia? ¿Se desapareció? Creo que ni me escucha. Me pareció, aquí está Mary Valencia, ¿ves? Pero no, nada, no habla. Nothing, nothing. A ver. Ah, bueno. Entonces nosotros vamos a hablar de algo que ya hemos introducido acá. El año pasado empezamos esta nueva materia fusionada. Obviamente que en vez de poner neurociencia, psicología médica, el orden no importa. El orden psicología médica, neurociencia, neurociencia, psicología médica. Da lo mismo, ¿no? Y aquí tenemos la correlación psicología médica, neurociencia. ¿Qué vamos a estudiar? Principalmente hacemos énfasis. A ver, esto es importante. Acá. Aquí nosotros vamos a trabajar estructura del sistema nervioso. Esto lo vamos a ver en tutoría. Entonces, estructura del sistema nervioso es tutoría. Es el capítulo 7 de Bear que vamos a ver en tutoría. La parte macroscópica y microscópica. La parte macroscópica vamos a empezar con un overview del sistema nervioso y después iremos estudiando parte por parte. De una manera, no de la manera de la neuroanatomía convencional, tradicional, sino la neuroanatomía funcional y clínica, que es diferente, ¿no? Entonces tenemos aquí que esta parte, la estructura del sistema nervioso, estará en la tutoría. En la materia de acá, en teoría, nosotros vamos a trabajar sistemas sensoriales y motor, porque ahí empieza la conducta humana, en los órganos de los sentidos. Cuando uno huele ya estamos hablando de comportamiento. Y también vamos a trabajar el control químico del encéfalo y la conducta. Aquí vamos a hablar de los instintos. Instinto de alimentación, ahí tenemos los centros de hambre y saciedad del hipotálamo. La conducta violenta, la violencia depredadora, instinto de vida. La violencia depredadora es letal, es muerte, instinto de vida. El suicidio no está explicado todavía en el encéfalo, pero vamos a trabajar esa parte del instinto de vida. También vamos a trabajar la sexualidad, ahí sí mismo, en los centros del orgasmo y los centros del hipotálamo.
Naturalmente que cuando hablamos de sexo, estamos hablando del control neuroendocrino que tiene el hipotálamo a través de la hipófisis con respecto a las hormonas sexuales. La motivación, ahí entramos a hablar al sistema límbico. Motivación, la parte más importante de la conducta humana. También vamos a trabajar sexo y cerebro. Ahí entramos al control químico. Sexo y cerebro aparte. Mecanismos cerebrales de la emoción. Ahí nos vamos a entrar a unas bases neurales de las ansiedades, de la depresión, de los trastornos bipolares, sobre todo la ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizados, las fobias, el trastorno de estrés postraumático. Esas patologías están aumentando como ustedes no tienen idea. La incidencia se ha triplicado o cuadriplicado ahora con la pandemia. Es importante este capítulo. Y lo que más se ha alterado en la pandemia es que todo el mundo ha perdido el sueño. El insomnio es la patología más prevalente en estos tiempos de pandemia. ¿Quién puede dormir tranquilo con un familiar que se está muriendo? ¿Quién puede dormir tranquilo con un negocio que está cerrado? ¿Quién puede dormir tranquilo con tanto confinamiento? No se puede salir ni a la esquina. Había tiempos en que no lo dejaban salir a uno. ¿Quién tiene sueño con los niños que no salen y la familia encerrada? Ustedes obviamente en la vía San Borondón, pues entre la piscina, la cancha de golf y cosas más, pues obviamente no es mucho problema. Pero la gente que tiene una cabañita, que vive ahí con su familia apiñada, imagínense, ahí tenemos problemas graves. La fusión más importante del ser humano, el lenguaje y sus alteraciones, vamos a ver, principales. La atención y la conciencia. Ahí tenemos patologías muy importantes como el ADHD y los trastornos del delirium, trastorno de conciencia. Y hablaremos una introducción de las enfermedades mentales en correlación con lo que ustedes ven acá de trastornos psicológicos. Se puede llamar trastornos psicológicos, enfermedades mentales o trastornos mentales, trastornos de la conducta. Hay varios términos sinónimos, ya lo vamos a desglosar cuando lleguemos allá. Obviamente, en psicología todo es importante acá. La base biológica de la conducta la vamos a ver. Las bases biológicas de la conducta la vamos a ver en la estructura del sistema nervioso tutorial. Aprendizaje, memoria, inteligencia y capacidades mentales, todo eso tenemos que ver con correlatos neurales, en dónde se asientan las vías de la memoria, en dónde está la inteligencia, el estrés y la psicología de la salud. Ahí estamos hablando de problemas, en este caso, el estrés y la psicología de la salud, mecanismos cerebrales de la emoción. Personalidad. Entonces tenemos acá, es un concepto psicológico, es un constructo psicológico puro que nosotros tenemos que saber. Desarrollo del ciclo vital, eso es lo que hemos hablado de los ciclos vitales desde que nace hasta que muere el individuo. La autoestima también es muy importante. Y los trastornos psicológicos. Todo eso lo vamos a ver en una combinación entre psicología médica y neurociencia. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Estamos explicando el sílabus entre psicología médica y neurociencia. Habíamos dicho que
esos términos de funciones psicológicas y de facultades mentales, ¿de dónde provienen? Facultades mentales o funciones psicológicas. La facultad mental, facultades mentales, es un término clásico, muy antiguo, que se utiliza en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito jurisprudencial. Para escribir un testamento, siempre se empieza con la consabida fórmula de yo, fulano de tal, en completa posesión de mis facultades mentales, redacto este documento de testamento o redacto mi testamento, en la cual digo o establezco 2 puntos. Dejo la casa situada en tal parte a mi hijo tal. Dejo esta otra cosa a mi hija tal. Eso es un testamento. Siempre debe empezar diciendo yo en completa posesión de mis facultades mentales. El término facultades mentales no es solamente biológico, médico, sino también social, jurídico. ¿Sí? ¿De dónde viene eso? De este libro, cuando Aristóteles habla acerca del alma. Aquí hay 3 cosas que hay que aclarar en primer lugar. Esta es la primera aproximación que se habla sobre esos términos. Ya vamos a ver esos términos y otros más que vamos a ver clásicos, de aquí vienen. Y la segunda aclaración, el término alma, que actualmente está relegado a lo religioso exclusivamente, ya no se habla de alma en la parte científica de la medicina. En la medicina se habla de psique, estado psíquico o mente. De hecho, el examen del médico en esta parte se llama examen del estado mental, que en inglés tiene la correlación de Mental Status Examination, ni más ni menos. El MSE es mandatorio. Repito, examen de un médico general, Y todo médico de cualquier especialidad siempre debe tomar en cuenta la parte mental. ¿Sí? En este caso, Aristóteles escribió, la tercera cosa que quiero decir aquí, Aristóteles escribió más o menos en el año 500 años antes de Cristo, sobre el alma, que en esa época es el equivalente a lo que nosotros llamamos psique o mente. Ya vamos a establecer esto. Miren, los griegos, esto vino de Grecia, tenemos aquí alma, psique, mente. Los griegos enterraban a sus muertos, tenían cementerios, y entonces ellos decían, cuando veían las mariposas que revoloteaban encima de las tumbas de los difuntos, porque obviamente las mariposas están allí hasta ahora. Usted va a un camposanto, hay un césped, hay jardines y las mariposas andan por ahí. Entonces los griegos creían que las mariposas eran las almas de los difuntos. Es una creencia. Las mariposas se llamaban en griego psique, cada mariposa, psique. De ahí viene entonces la correlación alma-psique. Y en latín, psique se transforma en mente. El término griego y término latino son sinónimos. Con el devenir del tiempo, el término alma quedó relegado, circunscrito a la parte religiosa. Y psique y mente se fue para la medicina. Así de sencillo, ¿no? Por lo tanto,
Cuando Aristóteles habla por primera vez, se escribe aquí, 500 años antes de Cristo, de las funciones del alma, está hablando de las funciones mentales o de las facultades del alma, facultades mentales. ¿Sí? El antecedente histórico. Entonces aquí tenemos capítulo 3 del libro 2 de este libro clásico. Dicho sea de paso, Editorial Gredos es una editorial bien cara. Este es un libro muy, tiene su tiempo. Ya no existe esta colección. Gredos la lanzó aproximadamente en los años 50, por ahí 60. Cuando yo vine acá a Guayaquil, vi en una librería la colección de Gredos. Todavía la siguen vendiendo, pero ya no la colección entera, de algunos libros en la Mr. Book. Lo pueden encontrar. Son caros, ¿eh? Y la colección entera cuesta un ojo de la cara, si no los dos. En el año pasado, un señor caritativo obsequió en internet, en Facebook, toda la colección Gredos, así como está, extraordinaria, digital. Y gracias a Dios me la cogí yo. Y estoy leyendo los libros. Uno de esos libros lo traje aquí para la cátedra. ¿De dónde salen las palabras facultades mentales? Aquí está. De cómo se relacionan entre sí las distintas facultades del alma y que ésta ha de definirse a través de aquellas. Fíjense ustedes. Si nosotros le quitamos el término alma y le ponemos el término actual, mental, entonces queda distintas facultades mentales. Así de sencillo. Y aquí tenemos en este libro visión, la parte, la facultad del ascenso-percepción. Una parte del ascenso-percepción, la visión, que para el hombre occidental es el sentido más importante, el de la visión. Aquí tenemos. El oído, el sonido y el habla. 3 cosas, capítulo 8. El contenido obviamente es bastante simple, ya ha pasado, si ustedes quieren leer contenidos de la visión, contenidos del oído, del 8º par, de la función de la audición, vayan al libro de Bear, que ya lo vamos a subir en tutoría, o el libro de Purves, que lo vamos a subir ya mismo. Purves, edición del 2018 de neurociencia. Ahí está todo lo explicado, la ascenso-percepción por órgano de los sentidos, ¿no? En este caso, sonido. También habla de la voz. Aquí estamos hablando del habla, valga la redundancia, que es el lenguaje. En el capítulo 8, Aristóteles habla de la función auditiva, del sonido como función física, como un elemento físico, y el habla. Olor y olfato, también senso-percepción. Sentido del gusto y el sabor. También lo podemos ver más actualizado en el libro de neurociencias. Ahí habla del sentido del gusto, que en pares craneales componen el gusto, etcétera, etcétera. Que lo vamos a nosotros a revisar en tutoría. Y en el libro 3, capítulo 1, habla de un término que aparece por primera vez y se lo ha utilizado frecuentemente, que se llama el sentido común. Aquí está la palabra. Sensibilidad común. Dice, aparte de los 5 ya expuestos, él habla de los 5 sentidos clásicos que a nosotros nos enseñan en la escuela. Yo tengo un sobrinito que está en primer grado de escuela y yo le pregunto, ¿cuáles son los 5 sentidos? Dice, sabor, oír, ver, tocar, oler. Ya están los 5 sentidos. Pero
En realidad son muchos más, ¿sí? El número exacto no se sabe todavía. Nosotros vamos a ver en tutoría el número de sentidos de acuerdo a los núcleos de entrada del tálamo. El tálamo tiene núcleos de entrada por cada tipo de información. Por ejemplo, el par craneal 2, visión, entra por el núcleo geniculado lateral. Y nada más que por ese núcleo. Es decir, tiene núcleos de entrada que pertenecen a una función sensorial. De acuerdo al número de núcleos de entrada, nosotros podemos decir tantos sentidos existen. No son los 5 por si acaso, son muchos más. Si alguien les pregunta cuáles son los sentidos del ser humano, los clásicos 5, los que dijo Aristóteles desde 500 años antes de Cristo. Pero desde allá hasta acá se han descubierto otros. Recuerden, por ejemplo, que el octavo par tiene 2 sentidos, el auditivo y el de equilibrio, que nos da el sentido sinestésico. Ahí ya tenemos otro sentido más, que Aristóteles nos lo hablaba. Y así sucesivamente. Claro, no podemos ponernos a criticar la obra de Aristóteles que escribió 500 años antes de Cristo, pues. El medio ambiente teórico de esa época, pues, no se compara pues, con lo que tenemos ahora. No estamos menospreciando una obra monumental. Esta es una obra clásica que hay que leérsela. Entonces tenemos el famoso sentido común, que es aparte de los 5 ya expuestos. Dice, hay un sentido común, dice Aristóteles. También tenemos acá la imaginación. Aristóteles la pone la imaginación más relacionada con la creatividad, la innovación, que eso es lo más importante, ¿sí? La fantasía creadora, esa es la que nosotros debemos hacer crecer en el ser humano, en nosotros mismos y en todos nuestros pacientes. Fantasía creadora, buscar y ver soluciones más allá de lo que simplemente buscamos. La imaginación, que es la madre de todas las cosas. Todo lo que existe en el mundo, creado por el hombre, primero estuvo en la imaginación de su creador. ¿Sí? El auto, la bicicleta, todos los artefactos que ahora son elementos muy importantes, la computadora, todo eso ya estuvo en la imaginación de alguien por ahí que lo creó. Y asimismo, la imaginación, una facultad muy importante. El intelecto, miren ustedes, capítulo 4, el intelecto habla de inteligencia. Nosotros vamos a hablar de inteligencia, ¿para qué? Para estudiar el fenómeno del retraso mental, que es un factor médico, un problema médico. Retraso mental. Y también para hablar de la pérdida del intelecto en la demencia. Retraso mental, el individuo nace pobre, intelectualmente hablando, y demencia, el individuo era rico y después fue perdiendo el intelecto. Son dos cosas diferentes, pero llegan al mismo, a una falta de intelecto. Y aquí tenemos esto, la inteligencia. La facultad motriz, la psicomotora, que nosotros vamos a ver en el libro de Purves y en el libro de Bear, tutoría, control cerebral de la conducta y control medular de la conducta. Lo que todavía se sigue hablando de motoneurona 1 y motoneurona 2. Aquí empezó. Ya hemos hablado de los antecedentes de la psicología, de las facultades mentales, que antes en Aristóteles se llamaban facultades del alma. Ahora vamos a hablar de los antecedentes históricos de la neurociencia, muy brevemente. ¿Quién fue el iniciador de la neurociencia? Hipócrates. Cuando dijo que el cerebro es el asiento del intelecto, de las emociones y de todos los pensamientos del ser humano, el cerebro. No el corazón, como decían los egipcios. Ya la evaluación ya la sabemos. Vamos a la definición de psicología médica. Como ustedes ven,
La psicología médica es lo que diferencia al médico del ser humano del médico veterinario. Si ustedes se ponen a ver la diferencia entre un médico veterinario y un médico del ser humano, yo sé que la comparación es peyorativa, desde luego, pero es la verdad. ¿Qué es lo que diferencia? La parte del sistema nervioso, psique, mente, ahí está la diferencia. Los animales no tienen eso, o no se ha comprobado todavía. Los animales no tienen lenguaje, no tienen pensamiento como nosotros lo tenemos. Eso nadie lo duda. Y por lo tanto, esa parte es que la diferencia del ser humano del animal. Osteología, huesos también lo tienen los animales. Músculos, arterias, corazón. Que tengan corazones con diferentes números de ventrículos o aurículas. Bueno, las aves también. Ese fue uno de los errores de Galeno. Él fundamentó su anatomía en estudios animales, porque en esa época estaba severamente prohibido la disección. La disección estuvo prohibida durante todo el Imperio Romano y sobre todo en la época medieval con la Iglesia Católica. Perseguía y ajusticiaba a quien profanara un cadáver. ¿Sí? Por esa razón yo quisiera ir a visitar, si tuviera plata como algunos que conozco, que lo estoy viendo a veces, me fuera a la Universidad de Bolonia, en el sur de Italia, donde empezó el Renacimiento. Fue la primera facultad de medicina en una universidad. Ahí hay un anfiteatro, yo lo conozco por foto. Hay una foto grande en un libro, donde hay una especie de camilla de disección. Es importante eso porque ellos practicaban la disección en la época de la Santa Inquisición. Imagínense, eso como eran perseguidos, pero y los ajusticiaban, ¿no? Meterse con la Santa Inquisición en esa época era... Pero ese anfiteatro tiene una cosa en común. Tiene una cosa importante, que hay una palanca escondida, que el médico que está haciendo la disección jala la palanca y el cadáver cae y se va al río y desaparece. Y eso lo usaron precisamente para impedir que la Santa Inquisición, hasta entrar, entonces botaban el cadáver, no había evidencia y no había problemas legales en esa época, ¿no? Entonces, eso les da una idea que la anatomía no fue creciendo como debió hacer por la prohibición, sobre todo en la Iglesia Católica. Pero posteriormente ya se levantó la prohibición y avanzamos en el conocimiento anatómico. Y luego el conocimiento fisiológico, y así como que ahora sí, no avanza. Y se me quedó, perdón que está medio falloso esto. Las bases hipocráticas las vamos a revisar también. Esto forma parte de la psicología médica también. Lo primero, no hacer daño. Seguimos con Hipócrates, fundador de la neurociencia. Favorecer, no perjudicar en los tratamientos. Abstenerse de lo imposible y atacar la causa del daño. Tratamiento etiológico es el tratamiento, no el tratamiento sintomático o supresivo, sino el tratamiento etiológico. Abstenerse de lo imposible significa, en primer lugar, no hacer daño, porque si uno hace cosas que no puede, le puede hacer daño al paciente. Además de que podemos, y de hecho estamos estafando al familiar. Aquí hablamos de dos cosas que vamos a repetirlas posteriormente. No existe tratamiento para el retraso mental. Repito, no existe ningún tratamiento para el retraso mental. Las veces que han traído, yo les he dicho, no hay tratamiento. Pero hay colegas que sí lo hacen.
para sacarle billete, pero no hay tratamiento, no hay. Otro tratamiento que he oído de buenas fuentes, ciertas clínicas que no son médicas, sino de personas que dicen que son terapeutas, etcétera, etcétera, tratan la homosexualidad. Algo aberrante, grotesco. Primero que la homosexualidad no es una enfermedad. Desde 1980 el DSM-3 la descartó. No es una alteración legal. No es ni legal ni es enfermedad. Y es imposible, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico, curar la homosexualidad. No se puede curar una enfermedad que no existe. Y si la concebimos como un estilo de vida, ese estilo no se puede cambiar en la persona. Desde todo punto de vista es un absurdo hablar de tratamiento de homosexualidad. Totalmente aberrante, total. Monstruoso. Pero, ay, ustedes van a oír cosas que da miedo. Por eso, ahí en este segundo punto, ahí está Hipócrates. Claro. Lo mismo que hay un cáncer avanzado y le dice el cirujano, yo le voy a operar y lo voy a ayudar y le voy a alargar la vida. Perdón, usted lo que quiere es sacar billete. El señor se va a morir de todas maneras. Es lo que viva tranquilo. Con la operación no lo va a salvar. No es que nada, usted le va a sacar billete. Así de sencillo. Es imposible. Y va donde el médico, la verdad es que es así. ¿No? Punto. Abstenerse de lo imposible. Perfecto. Eso es ético. Y primo non nocere, favorecer, no perjudicar. Ahora, el primo non nocere hay que tomarlo siempre de una manera matizada. Porque todo medicamento tiene efectos colaterales, obviamente. Pero los efectos colaterales, obviamente, son pequeñitos comparados con el efecto terapéutico. Eso se trata. Todo medicamento tiene efecto colateral. No hay ninguno que se salve. Medicamento que no tiene efecto colateral es un farmacológicamente inerte, obviamente. Pero si tiene acción terapéutica, también tiene efectos colaterales. Y eso es lo que hay que explicar al paciente, obviamente. ¿No? Por eso nosotros trabajamos con medicina basada en la evidencia, que forma parte de la psicología médica y de la neurociencia. Formular la pregunta, buscar la respuesta, evidencia con referencias bibliográficas actualizadas y validadas y evaluar el resultado. El método PIT, paciente o problema de interés, intervención, la mejor, comparación implícita o explícita y evaluar el resultado. ¿Cuál es el mejor tipo de evidencia? La 1A. Estudios aleatorizados, multicéntricos, doble ciego. Si yo veo un medicamento, un antibiótico, antibiótico A, antibiótico B. El antibiótico A ha sido probado en diferentes hospitales de todos los 5 continentes mediante un método aleatorizado. Significa que los pacientes no fueron seleccionados, sino de forma estadística con un método de selección. Ahí no interviene el médico para nada. Segundo, la aplicación del fármaco fue doble ciego. Ni los pacientes ni los médicos que lo daban sabían cuál es el fármaco, cuál es el placebo. Y en tercer lugar, aleatorizado, multicéntrico y doble ciego. La persona que controla todo es la que al final hace la comparación. Ese es el mejor estudio. Si yo veo un antibiótico que ha sido probado en diferentes centros con el método doble ciego y con la selección de pacientes aleatorizada mediante métodos estadísticos, comparado con un medicamento que un famoso médico me dice que es bueno, porque es un famoso, porque tiene prestigio, yo voy a la 1A. La opinión de una autoridad, eso se llama principio de autoridad, el número 5, que es la peor evidencia. Desgraciadamente en el COVID, como no se ha tenido oportunidad de revisar desde el punto de vista 1A, el COVID solamente ha tenido hasta ahora estudios de cohortes. Las vacunas empezaron con
método caso-control. Ahora ya tenemos estudios de cohortes, vamos avanzando. Pero los medicamentos que se utilizan para el COVID empezaron ensayo de error. De buena fe, por ayudar a la gente, médicos decían tal medicamento es bueno. Pero realmente en las pruebas no salieron medicamentos útiles. Estamos hablando de hidroxicloroquina, la misma ivermectina, ya la OMS la descartó, dijo que no, demostró que no sirve. Pero hay médicos que siguen utilizando. Eso es una opinión de autoridad, que es la número 5, que es la que no vale. Esto lo van a ver ustedes más en medicina basada en la evidencia, en una materia que tienen, tengo entendido, para estudiar eso. Y antes de terminar la explicación del sílabus, nosotros vamos a combinar lo cualitativo y lo cuantitativo. Esto es una diferenciación más filosófica que interviene también en la metodología de investigación. Ustedes verán investigaciones cualitativas e investigaciones cuantitativas. Investigaciones cualitativas de las ciencias psicosociales. Ahí está la psicología. Investigación cuantitativa de la medicina. Medicina considerada una ciencia científico-natural. Psicología, una ciencia sociocultural. O sea, las dos. Y la psicología utiliza preferentemente métodos cualitativos y la medicina preferentemente métodos cuantitativos. De hecho, lo que me pasó a mí y le va a pasar a ustedes, ustedes no pueden hacer una tesis cualitativa para ser médicos, tienen que utilizar una tesis cuantitativa, a lo sumo mixta. No solamente bla bla bla, sino también demostraciones de estadística. Si es preferible, estadística inferencial, no solamente estadística descriptiva. Estamos hablando de promedio, estamos hablando de media, estamos hablando de desviación estándar, son estadísticas descriptivas. Las estadísticas inferenciales ya es otra cosa. Chi cuadrado, ANOVA, eso tiene más peso. Eso ya es investigación cuantitativa, de peso, estadísticas inferenciales. Sin embargo, en un mismo fenómeno nosotros podemos ver cuantitativo y cuantitativo. La diferencia es realmente artificial. ¿Sí? Hay cosas que no se pueden medir, porque hay un dicho famoso que dice, no todo lo que cuenta se puede medir y no todo lo que se mide cuenta. ¿Es verdad? Es verdad. Por una cosa que sea medible, pero no tiene importancia. Y hay cosas que son importantes, pero no se pueden medir. ¿Quién puede medir la depresión a ciencia cierta? Tenemos cuestionarios, tenemos test, tenemos escalas, pero no es lo mismo que medir, por ejemplo, la simple medida del peso de un individuo, la balanza. Esa es cuantitativa pura. Las escalas de medición de test psicológico y escalas o reactivos psicológicos son cualitativas. No tienen la misma expresión que una medida exacta. No tienen. En todo caso, esto lo ponemos porque la psicología trata de cosas cualitativas. La personalidad, por ejemplo, es una cuestión meramente cualitativa y es un factor que incide en muchas enfermedades médicas. Tan es así que los mismos cardiólogos investigaron, Friedman investigó y hay una clasificación de Friedman de cardiología, personalidad A, personalidad B, personalidad C, que sirve para explicar los infartos cardíacos. Los mismos cardiólogos se dieron cuenta que ahí interviene mucho la personalidad. Y los gastroenterólogos hablan en muchas enfermedades gastroenterológicas, el factor de la personalidad. Y entonces la personalidad no es solamente un constructo literario de los psicólogos, es un factor que existe. No se lo palpa como el hígado, ni se lo oye como el corazón, ocultándolo, no, pero existe. Eso sí, no hay duda. Cualquier médico que no le guste la psicología y que no crea en la psicología,
Él sí le va a decir personalidad. Sí, señor, ahí está. Y eso es importante estudiarla, ¿no? Y eso es cualitativo, no es cuantitativo. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos a eso. Y obviamente los objetivos, relación médico-paciente, ya lo hemos hablado, enfermedades psicosomáticas. La relación mente-cuerpo es algo extraordinario, maravilloso y es un reto. Hay muchas cosas que no se saben todavía. Y otro objetivo, la relación entre mente-cerebro. Eso lo vamos a trabajar. Repito, no vamos a contentarnos como los psicólogos o los filósofos de hablar de el habla, hablar de pensamiento, pero ¿en qué parte del cerebro está eso? Eso es lo que nosotros siempre debemos preguntar. Y finalmente tenemos el asunto de los trastornos mentales, comprender los trastornos mentales, porque los trastornos mentales no están separados de las enfermedades médicas. Eso es un error, decir, este paciente es psiquiátrico y este paciente es cardiológico. Eso es mentira, eso es una falacia. Un paciente cardiovascular, dígase usted hipertenso, dígase usted con angina de pecho, dígase usted con un problema de trombosis, también tiene o puede tener tranquilamente una depresión. Puede ser un bipolar, puede ser un alcohólico, puede ser un consumidor de drogas. Y las dos cosas están juntas ahí. Y usted no puede contentarse con curar solamente la trombosis y dejar de lado el problema de la ansiedad, de la depresión y todos los problemas. No puede, no puede. Al ser humano se lo debe tratar en su conjunto. Lo que sí tiene que trabajar en equipo. Bueno, yo me encargo de la trombosis, yo soy un especialista en la parte vascular, traigo un psiquiatra y me trabaja la parte de la enfermedad psiquiátrica. Eso sí, en equipo. Pero decir, clasificar a los pacientes como con cardiópatas, el otro es nefrópata, el otro es problemas del hígado, eso no existe. Es un mito eso de que la gente se enferma de una sola especialidad. No. Los pacientes siempre han sido polipatológicos. Ustedes encuentran una tuberculosis y encuentran la esquizofrenia al lado. Y hay una relación íntima. Lo que se llama las comorbilidades. Una enfermedad atrae a otra. Se llama comorbilidad. Entonces encontrarán un individuo que es alcohólico, le gusta el alcohol, pero tiene úlcera. Y usted le dice, oiga, el alcohol hace mal para la úlcera. Y él sigue tomando. Entonces por ese lado usted no lo puede ayudar. Tiene que traer un psicólogo, tiene que traer un experto en alcoholismo para ayudarlo. No hay nada que hacer ahí. Por esa razón, eso es psicología médica. Entender eso. Ok, vamos a continuar. En la relación médico-paciente, por ejemplo, vamos a leer esto. Como yo tengo tantos grupos, entiendo que con ustedes no hemos estudiado esto, ¿no? No hemos dado esta clase con ustedes, ¿no? Si ya la hemos dado, podemos saltarla. ¿La hemos dado o no la hemos dado? No, doctor. Perfecto, entonces muy bien. A ver, Jorge Zambrano, léame por favor la viñeta. Es importante leerla para entenderla. Relación médico-paciente. Durante una consulta de seguimiento después de una mastectomía, una mujer casada de 39 años de edad, de buena presencia, le dijo a su cirujano que le daba vergüenza desvestirse delante de su marido. Entonces la paciente empezó a llorar. De la siguiente, ¿cuál será lo más apropiado que el cirujano pueda decirle? Antes de pasar a las opciones para ver cuál es la peor y cuál es la mejor, me gustaría saber, por favor, si hay alguien que no entiende un término, algún término que está ahí. Siempre hay algo que se debe aprender, ¿no? Así que pregunto, ¿qué es mastectomía? ¿Si saben lo que es mastectomía? ¿Alguien me puede decir qué es mastectomía? Es la extirpación quirúrgica de las mamas, doctor. O bueno, de una. Perfecto.
En este caso de una mama, es una mastectomía, ¿no? Una mastectomía. Se entiende ahí que es una mastectomía unilateral, ¿no? ¿Qué significa buena presencia? Es importante entender todo la viñeta. Que es atractiva. Correcto, muy bien, así es. Es un término bastante educado para decir que es una mujer bastante atractiva, ¿no? Ustedes lo pueden leer muchas veces, repetidas veces en los periódicos cuando dicen se requiere una señorita cajera para el banco tal. Entonces dicen al final de buena presencia. Significa que tiene que ser guapa. Fíjense, en el mundo machista que estamos, en realidad es un mundo machista, ¿no? Ahí tenemos buena presencia, guapa. Es importante eso que está ahí de buena presencia porque nos da la idea psicológica del asunto. Una mujer, su personalidad se desarrolló con la ventaja de tener una belleza. Y de repente, ustedes no han visto fotos, pueden entrar al internet y ver fotos de operaciones de cirugía de mama, cuando queda una cicatriz, por mucho que venga un cirujano plástico, el asunto queda feísimo. Tremendamente feo. ¿Sí? Una mujer guapa y queda con esa deformidad. Tremendo. Una mama por un lado y acá una cicatriz, que no es una cicatriz pequeña, por si acaso. No es como la cicatriz de un cirujano que la hace pequeñita. Un famoso cirujano, Sauerbruch, un alemán, decía que la cicatriz quirúrgica es la firma del cirujano, así decía él. Un cirujano que hace una cicatriz pequeñita, hace una incisión pequeña y opera, eso es un buen cirujano. Y deja una cicatriz pequeñita que pasa inadvertida incluso. Ahí hay que acercarse bien para ver la cicatriz de una apendicitis, de una apendicectomía, perdón. En caso acá no se puede hacer eso. Acá es una raya que queda, pero de esa, y por lo general, si se les produce queloides, que por lo general se producen en las mujeres de tez blanca, Dios mío, eso queda ahí. Eso hace que la mujer le da vergüenza de vestirse delante de su marido. También se entiende que la vergüenza de vestirse vino después de este problema de la mastectomía, por supuesto. Se entiende que antes de eso no tenía ninguna vergüenza. Una mujer guapa, muy segura de sí mismo, en base a su belleza. Ahora ya no tiene eso. Se destrozó ahí el asunto. ¿Qué pasa? La paciente empezó a llorar. ¿Cuál sería la respuesta del cirujano? ¿Cuál sería la peor? Ya ahí nosotros decimos laca, ¿no? Existe laca, hermano. ¿Cuál sería la peor? ¿Existen varios procedimientos de reconstrucción de mamas que pueden mejorar su apariencia? No, esa es muy suavecita. Hay una peor todavía. La E, correcto. La peor sería la D. La E. La D. La E, correcto. Mire, las mujeres saben más el asunto, ¿no? Que le digan a una mujer, eso no es tan mal una mama, pero como para darle una cachetada, pues eso ya ni se me ocurre a mí. Eso no es tan malo, usted todavía tiene una mama. La significación psicológica de una mama en una mujer es extraordinaria. Eso es como decirle a una persona, a un soldado que perdió una pierna, no te preocupes que todavía tienes una pierna. Chica, ¿qué le dirá a usted si le dicen eso? Por favor. Estamos de acuerdo. La peor, la E. ¿Y cuál sería la mejor? ¿Cuál sería la mejor? La D. La D. No es verdad la C.
Yo he tenido pacientes que han ido a mi consulta después de un tratamiento oncológico. Me acuerdo de un paciente recién, fue con un gorro. Cuando llegó se sacó el gorro, pelado totalmente, cabeza de billar. No tenía calvicie, no tenía ni un pelo. Una cabeza de billar brillante y flaco, esmirriado totalmente el hombre, demacrado. Dice, así he quedado después del tratamiento quimioterapéutico y de radioterapia. El hombre quedó, entonces dice, cuando hablé con el oncólogo me dice, son efectos colaterales de los fármacos. Lo importante es, hemos eliminado el cáncer. Entonces él me dice, doctor, si yo hubiera sabido que hubiera quedado así, no solamente se le cayó el pelo, se le cayó la otra cosa también, o sea, una disfunción eréctil imposible de curar. Y anemia, un poco la serie blanca también alterada, una serie de cosas. Entonces él dice, vengo porque tengo ideas de suicidio. Para estar así, mejor muerto, doctor. Entonces, la sed no es. Hay mujeres que la apariencia es más importante que su vida. Si usted le dice a una mujer, oiga, con este medicamento usted se va a salvar su vida, pero este medicamento la va a engordar. Cuando oye esa palabra, la mujer no lo toma. No estoy hablando de todas, hay excepciones, pero la mayoría no lo toma. Olvídate. Me muero, pero yo no voy a andar gorda por ahí. No, ni siquiera gorda. Y acá hablando de extirpación de mama, fíjense. No. La relación con su esposo, ahí es importante. Entonces ahí el médico tiene que decir, su esposo la quiere, no se preocupe de la apariencia, etcétera, etcétera. Esa es la mejor, la D. La D. Eso es importante, que el cirujano se tome su tiempo de hablar cosas que no son de cirugía, fíjense, ni de medicina, dicen los médicos. Algunos médicos toman a la psicología médica fuera de la profesión. Es algo ajeno a la profesión, cosa que es equivocada. ¿Sí? Vamos a esta, para terminar, medicina psicosomática, relación mente-cuerpo. A ver, doña Cristina, léame por favor la viñeta. Cristina Magdalena. Hola, doctor, ¿sí me escucha? Sí, alce la voz un poquito. Es que es el audio que no lo tengo bien. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí está, muy bien, perfecto, ya. Ya. Un paciente varón de 65 años de edad ha sido programado para una cirugía cardíaca. Después de la cirugía, él va a estar en una unidad de cuidados intensivos, UCI, por 24 horas aproximadamente y requerirá de un ventilador mecánico. Para reducir la probabilidad de problemas psicológicos en UCI, el médico debe... Bueno, aquí es importante 4 cosas que, en primer lugar, ustedes entienden todos los términos, ¿no? Estos son un poco más fáciles. Si alguien no entiende un término o alguna expresión, por favor, pregunte, no hay ningún problema. Ok, vamos a las 4 cosas. Primero, se trata de una persona de tercera edad, 65 años. Es una operación de corazón abierto. La cirugía cardíaca, después de la cirugía del sistema nervioso, es una de las operaciones más graves. Tiene que ir a cuidados intensivos, por lo menos 24 horas. Y requerirá de un ventilador mecánico. Significa que hay un tubo endotraqueal conectado a un respirador. Ese tubo la gente lo trata de quitar. Entonces, de una vez, para evitar problemas psicológicos. Además de que las personas de tercera edad son muy proclives a tener delirium, alteraciones de conciencia, dentro de una unidad de cuidados intensivos. Bueno, yo he estado en unidad de cuidados intensivos cuando me operaron de emergencia por una colecistitis. Una cosa es ver el mundo o ver el hospital como médico, ahí lo comprobé, y otra cosa es verlo como paciente. Son 2 cosas diferentes.
Parece mentira. No es lo mismo. Con los mismos ojos, pero no es lo mismo. No es lo mismo para nada. Primero, la unidad de cuidados intensivos para una persona cuando llega a los 5 minutos es la casa de Drácula. En una unidad de cuidados intensivos, cada media hora o cada hora, con una frecuencia más o menos, se muere una persona. Entonces, cada media hora, cada una hora, verás los médicos que corren, le hacen reanimación cardiopulmonar durante media hora, los familiares llorando, lo declaran muerto y se lo llevan. El féretro tú lo ves que está ahí esperando y lo meten ahí. Y uno ahí, con tubos y todo. Cuando yo estuve ahí, yo estuve una noche, vi 2 muertos. Que obvio, porque la unidad de cuidados intensivos es de vida o muerte. Uno dice como médico, y es lógico, pues si eso es la... Pero estando ahí, a mí me dio la impresión de que se le moría uno y ya cuando me toca el turno a mí. Pues. Más y hasta podemos conversar de largo ahí. Vino un señor y me midió. Entonces el enfermero viene y dice, no, él no es, sino el otro. Resulta que él medía para ver si era small, large, la medida, y ya tenían listos ahí. Están como buitres, ¿no? Ya pagan al personal para que le digan ya está tomando pista, entonces están ahí con la ropa para ponerle al difunto y meterlo en la caja y llevarse la plata. Obviamente ellos son brokers, algo así, ¿no? Entonces son de la funeraria tal y claro, tienen su comisión. Pero están ahí. Y otra cosa, que la enfermera venía, nunca me saludaba, veía cuánto es el goteo, veía, me ponía la inyección y se iba. Otra, que era un ambiente totalmente cerrado. No había una rendija afuera, no sabía si era del sol, si había luz de luna, luz del sol, no sabía nada. Y sobre todo era lleno de fluorescentes. No había un reloj, no sabía qué hora era. Oiga, eso es una tortura que no se la deseo a nadie. Yo digo, ahora sé lo que es ser paciente. Y bueno, imagínense una persona de tercera edad que ingrese allí a una unidad de UCI con un ventilador mecánico. Yo no estaba con ventilador mecánico, ahora con un tubo adentro, peor todavía. Entonces había que preparar. Pero ya son las 21:34. Seguiremos la próxima clase, ¿ok? Seguiremos la próxima clase. Ya terminó la hora, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Hasta las 10 dura la clase. Ya terminó la hora. Ya, correcto. Ok. Insúa, sí la puse a Insúa aquí. Rendón, sí, Insúa sí está. Ajá, ya. Ok, chicos, nos vemos. Bye, bye.